Tú das dinero a la gente, yo he hecho muchísimas cosas. El altruismo no existe en mí de una manera tan grande como tú puedes pensar, pero sí la conciencia. A veces, detrás de las vidas más brillantes, se esconden silencios que revelan verdades que nunca se atrevieron a decir en público. Y en el caso de Julio Iglesias, esos silencios son tan intensos como su propia leyenda. Hoy vamos a desentrañar lo que por décadas se ocultó detrás de su éxito arrollador. Los rumores más fuertes sobre su salud, las tensiones familiares que marcaron su destino, los conflictos sentimentales que lo persiguieron, las disputas por paternidad que estremecieron a la prensa y los secretos que él mismo evitó confirmar durante años. Esta no es la versión oficial que todos escucharon, sino la otra cara, la más polémica, la más incómoda, y la que explica por qué el cantante terminó rodeado de misterio y distancia. Mientras avanzamos, descubrirás por qué tantas personas afirman que Julio Iglesias vivió encerrado en un mundo lleno de verdades, silenciadas, y por qué su figura genera más preguntas que respuestas. Antes de continuar, te pido que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Ese gesto sencillo le dice a YouTube que este contenido merece ser recomendado y nos ayuda a seguir creando videos profundos, reveladores y basados en hechos que muchos prefieren ignorar. Y si no puedes apoyar de otra forma, simplemente comenta qué parte de esta historia te sorprendió más. Porque tu comentario no solo ayuda al canal, sino que también mantiene viva la conversación sobre uno de los artistas más enigmáticos de todos los tiempos. Quédate hasta el final, porque la última revelación te mostrará un capítulo oculto de la vida de Julio Iglesias que jamás imaginaste y que te dejará completamente impactado. La paraba en el tiempo pensando. A los 81 años, Julio Iglesias sorprendió al mundo entero al romper un silencio que había mantenido casi como un refugio personal durante los últimos años. Sus nuevas declaraciones revelaron una dimensión íntima que muy pocos conocían. Una mezcla de fragilidad, lucidez y sinceridad que contrasta con la imagen imponente que siempre proyectó en los escenarios. Su voz, antes símbolo de poder y conquista, ahora habla desde un lugar más humano, reconociendo miedos, errores y verdades que habían permanecido ocultas bajo el brillo eterno de su fama. Julio confesó que durante mucho tiempo eligió callar porque la fama le había impuesto un ritmo insoportable. Dijo que el éxito te da luz, pero también te roba paz. Una frase que retumbó profundamente entre quienes siempre lo vieron como un hombre invencible. Sus palabras dejan claro que por décadas vivió dividido entre el personaje público que el mundo adoraba y el hombre real que luchaba por mantenerse entero detrás del telón. Este contraste es uno de los puntos más impactantes de su confesión, pues evidencia la presión constante que acompañó cada paso de su carrera. El cantante también habló de su salud, un tema que había generado incontables rumores. Sin exageraciones, admitió que el paso del tiempo dejó huellas, pero aclaró que no está tan debilitado como muchos afirmaban. Con serenidad comentó que el cuerpo envejece, pero que su espíritu sigue vivo, fuerte y conectado con la música que lo acompañó durante más de 6 décadas. Lo más sorprendente es la madurez con la que acepta su vulnerabilidad, sin dramatismos ni negaciones, simplemente reconociendo que la vida también se compone de ciclos que se cierran lentamente. Uno de los momentos más emotivos de su revelación fue cuando habló de su familia. Admitió algo que durante años evitó decir públicamente que la fama tuvo un costo emocional muy alto. Reconoció que no siempre estuvo presente como padre, como pareja o como hijo, y que aunque vivió una vida llena de aplausos, también sufrió distancias dolorosas. Julio Iglesias dijo abiertamente que la gloria profesional nunca compensa las ausencias afectivas, un reconocimiento que muchos seguidores interpretaron como un acto de honestidad tardía, pero profundamente necesario. Sobre el amor, habló con la naturalidad que lo caracteriza, aceptando que fue un hombre impulsivo, pasional y, según él mismo, demasiado enamorado de la vida como para no meterme en líos. Sin caer en escándalos ni detalles innecesarios, dejó claro que vivió intensamente, pero que hoy su visión es diferente, busca tranquilidad, paz interior y vínculos
más auténticos. Su manera de reflexionar sobre el pasado muestra un nivel de conciencia emocional que rara vez había compartido con el público. Lo que más llamó la atención fue su reflexión sobre el miedo al olvido. Reconoció que, incluso para alguien con una carrera tan monumental, existe una preocupación silenciosa por desaparecer de la memoria colectiva. Sin embargo, en lugar de angustiarse, afirmó que se siente agradecido por todo lo construido y que su verdadera satisfacción no está en los números, sino en el impacto emocional que dejó en millones de personas alrededor del mundo. Dijo que la eternidad de un artista no está en lo que dura su fama, sino en lo que despierta en el corazón de quienes lo escuchan. En sus palabras finales, Julio Iglesias demostró una serenidad que solo llega con los años y la experiencia. No busca justificar su pasado ni corregir su historia, sino aceptarla por completo, con todas sus luces y sombras. Su confesión no fue un acto de dramatismo, sino un gesto honesto de alguien que ha vivido intensamente y que ahora quiere ser recordado no solo por sus canciones, sino por su verdad. Este nuevo capítulo en su vida deja claro que detrás del ícono mundial existe un hombre que finalmente decidió hablar desde la profundidad de sus emociones, revelando lo que tantos sospechaban, pero que solo él podía confirmar. Detrás del éxito colosal de Julio Iglesias existe una historia profundamente humana, marcada por sacrificios silenciosos, momentos decisivos y una resiliencia que pocos conocían. Aunque el mundo siempre lo vio como un artista seguro, magnético y casi destinado a la grandeza, la realidad es que su ascenso estuvo construido sobre una cadena de episodios dolorosos y decisiones que transformaron su destino para siempre, lo que muchos consideran brillo y fortuna. En verdad, fue el resultado de una lucha interna constante que definió cada etapa de su vida. Todo comenzó con el accidente que prácticamente lo dejó paralizado y que amenazó con acabar con cualquier posibilidad de un futuro normal. Ese episodio, que para la mayoría habría sido un final, para Julio se convirtió en una reconstrucción completa. Pasó meses postrado, incapaz de caminar, aferrado a la incertidumbre y a un futuro que parecía haberse desvanecido. Fue precisamente en ese momento oscuro cuando la música apareció como un remedio inesperado. Él mismo reconoce que el éxito nació del dolor, una frase que contiene la esencia de su transformación. La guitarra que le regalaron durante su rehabilitación no solo fue un entretenimiento, se convertiría en la llave que abriría un camino completamente nuevo. Pero esa nueva vida no llegó libre de cargas. Julio tuvo que enfrentar el temor constante de no ser suficiente, de no cumplir las expectativas de un público cada vez más exigente y de sostener sobre sus hombros el peso de un fenómeno mundial. Aunque muchos lo imaginan disfrutando del éxito sin límites, la realidad es que vivió bajo una disciplina férrea, entrenamientos vocales intensos, giras interminables, noches sin descanso y la presión de mantener una imagen impecable lo acompañaron durante décadas. Detrás de cada aplauso existía un agotamiento camuflado, y detrás de cada sonrisa pública se escondía un cansancio emocional que rara vez admitía. Su obsesión por la perfección fue otro de los factores que moldearon su trayectoria. Julio confesó en varias ocasiones que no toleraba fallar, que cada concierto era una batalla contra sí mismo. Esa exigencia extrema le permitió construir una carrera sólida, pero también lo dejó marcado por una sensación permanente de vigilancia interna. Nunca se permitía bajar la guardia, nunca se concedía el lujo de relajarse, porque sabía que su éxito dependía de un esfuerzo constante. Este nivel de autoexigencia hizo que, durante muchos años, viviera más como una máquina diseñada para triunfar que como un ser humano con emociones y límites. Otro elemento clave fue su relación con la fama. Julio descubrió pronto que la popularidad no solo abre puertas, sino que también las cierra. Aunque le permitió viajar por el mundo, acumular premios y conquistar audiencias, también lo aisló. Sus días se llenaron de compromisos, entrevistas, ensayos y desplazamientos que lo alejaban de la vida cotidiana. Reconoció que muchas veces sacrificó momentos que jamás volverían, porque entendía que el precio del éxito era vivir en un escenario permanente. La fama, para él, fue una bendición y una condena al mismo tiempo,
una dualidad que lo acompañó toda su vida. A nivel emocional, su camino tampoco fue sencillo. La presión de mantener siempre una imagen firme lo llevó a ocultar inseguridades profundas. Pese a su apariencia de seguridad absoluta, Julio atravesó momentos de duda, soledad y miedo al fracaso. La competencia feroz dentro de la industria lo obligó a reinventarse más de una vez. Él mismo reconoció que muchos no imaginan lo difícil que fue mantenerse vigente durante tantos años en un entorno donde cada generación exige algo distinto. Persistir cuando otros se rendían fue, quizás, su talento más grande. Además, el juicio público afectó su vida personal. Cualquier relación, decisión o conflicto se convertía en noticia mundial. Aunque su carrera ascendía, su privacidad se reducía y esa pérdida silenciosa lo golpeaba más de lo que mostraba. Vivía bajo el escrutinio constante de cámaras y titulares, sabiendo que cada paso podía convertirse en una polémica. Para muchos, eso es el precio normal de la fama. Para él, fue una batalla diaria contra la exposición. Sin embargo, la verdad oculta detrás de su éxito es que Julio Iglesias nunca permitió que las adversidades definieran su destino. Cada caída la transformó en impulso, cada límite en oportunidad y cada crítica en desafío. Su historia no es solo la de un artista talentoso, sino la de un hombre que aprendió a levantarse desde la oscuridad más absoluta para construir una de las carreras más legendarias de la música en español. Su éxito no fue un regalo. Fue una conquista dolorosa, disciplinada y profundamente humana, una verdad que pocos conocían y que revela la esencia real del hombre detrás del ícono. Durante décadas, Julio Iglesias proyectó una imagen de invencibilidad, elegancia y éxito global, como si el paso del tiempo no pudiera afectarlo. Sin embargo, detrás de esa figura aparentemente eterna se oculta un final mucho más melancólico, silencioso y complejo del que el público imagina, aunque él nunca quiso admitirlo. Los últimos años de su vida pública revelan un declive emocional y personal, marcado por distancias familiares, rumores constantes y un aislamiento que contrasta radicalmente con los escenarios multitudinarios que lo acompañaron por más de medio siglo. Lo más doloroso de esta etapa es la soledad progresiva que lo envolvió. A pesar de estar rodeado históricamente de seguidores, productores, músicos y admiradores, hoy su círculo se ha reducido a un número mínimo de personas de absoluta confianza. Julio Iglesias pasó de los estadios llenos al silencio de una vida privada casi hermética. Una transición que él mismo nunca quiso aceptar públicamente, pero que ha sido evidente para quienes lo han seguido de cerca. Su presencia en los medios disminuyó drásticamente, sus apariciones se volvieron escasas y su voz, que antes era símbolo de vitalidad, hoy suena más pausada, más reflexiva, como si cargara consigo el peso de un mundo que ya no puede sostener. Uno de los aspectos más sensibles es su deterioro físico. Aunque él ha desmentido repetidamente los rumores más extremos, también es cierto que el tiempo dejó huellas inevitables. Sus movimientos se volvieron más lentos, su energía ya no es la misma, y su salud ha sido objeto de especulación constante. Él mismo admitió que ha enfrentado momentos difíciles, aunque sin entrar en detalles. Lo más impactante es cómo este proceso lo obligó a limitar su vida pública, alejándose de los escenarios donde alguna vez fue un gigante indomable. Para un artista acostumbrado a vivir bajo la luz de los reflectores, aceptar la fragilidad del cuerpo es un golpe emocional profundo, algo que intentó ocultar durante mucho tiempo. Otro elemento que marcó este triste final es su relación complicada con ciertos miembros de su familia. Aunque mantiene vínculos sólidos con algunos de sus hijos, otras relaciones han sido tensas, distantes o prácticamente inexistentes. Durante años evitó hablar de estos conflictos, pero la realidad es que el éxito, la fama y las diferencias personales terminaron construyendo barreras difíciles de derribar. Estas distancias familiares alimentaron titulares, rumores y comentarios que él prefería ignorar, pero que lo afectaron más de lo que admitía públicamente. La sensación de haber perdido momentos irrecuperables lo persigue, y aunque intenta vivir con paz, su mirada deja entrever una nostalgia silenciosa. También está la cuestión del legado, un tema que se volvió más presente que nunca. Julio
pasó mucho tiempo preocupado por cómo sería recordado, por si su obra sería apreciada por las nuevas generaciones, o si su nombre quedaría atrapado en la memoria de quienes vivieron su época dorada. Este miedo al olvido lo acompañó durante años y, aunque trató de ocultarlo, en varias declaraciones dejó escapar frases que revelaban su inquietud. El aislamiento geográfico fue otro componente de este final silencioso. Pasó largas temporadas en su residencia, lejos de la vida pública, rodeado de seguridad y privacidad extrema. Aunque para algunos esto representa un retiro tranquilo, para él significó una especie de encierro emocional. Lejos de los aplausos, lejos de los viajes constantes, lejos del bullicio que alimentó su espíritu durante décadas, se encontró frente a una vida mucho más estática, introspectiva y carente de los estímulos que siempre lo motivaron. El hombre que conquistó cada rincón del planeta ahora vive confinado en un espacio reducido, donde el eco de su pasado es más fuerte que su presente. A pesar de todo, Julio intenta mantener una apariencia de fortaleza, no quiere que lo vean vulnerable ni decaído, y por eso su equipo cuida cada detalle, cada imagen, cada declaración. Sin embargo, la verdad es que el mundo ya percibió que su época dorada ha quedado atrás y que, aunque sigue siendo un ícono, su vida se ha convertido en un retrato más silencioso, marcado por la nostalgia y la reflexión. Este final no es trágico en el sentido extremo, pero sí profundamente humano. Muestra a un hombre que dio todo, que alcanzó alturas inimaginables, y que ahora enfrenta, como cualquier otro, la fragilidad del tiempo. Al final, el triste final que siempre intentó ocultar no es una caída, sino una transformación. Ya no es el artista incansable que recorría el mundo, sino un hombre mayor que contempla su historia con una mezcla de orgullo y melancolía. Su mayor lucha hoy no es con el público, ni con la prensa, ni con su voz, es con el silencio que lo rodea, un silencio que él mismo construyó para protegerse, pero que también revela la soledad inevitable que llega incluso a las figuras más grandes del espectáculo. La historia de Julio Iglesias es, en esencia, una de las transformaciones más impresionantes que ha vivido un artista latino, aunque para millones es simplemente el cantante que conquistó el mundo con su voz romántica. Muy pocos conocen en profundidad el origen real de esa trayectoria, un punto de quiebre dramático que estuvo a punto de arrebatarle no solo su futuro, sino también la movilidad de su propio cuerpo. La versión pública de este suceso siempre fue conocida, pero la verdadera dimensión emocional y psicológica de ese episodio permanece en sombra. Lo que ocurrió en su juventud definió cada paso posterior, convirtiendo a un joven deportista con sueños completamente ajenos a la música en un símbolo absoluto de resiliencia y renacimiento. Antes de convertirse en cantante, Julio soñaba con ser futbolista profesional y ya formaba parte de las plantillas del Real Madrid. Vivía apasionado por el deporte, impulsado por la vitalidad y la ambición que caracterizan a los 20 años. Nunca imaginó que su vida daría un giro irreversible una madrugada en la carretera, cuando un accidente automovilístico destrozó no solo su coche, sino también su futuro inmediato. El impacto fue tan severo que los médicos pensaron que jamás volvería a caminar. La parálisis parcial que sufrió lo dejó preso en una cama por meses, sin control sobre su cuerpo, sin rumbo, sin esperanza. Aquella noche marcó la muerte simbólica del joven que había sido, obligándolo a reconstruirse desde cero. Los meses siguientes fueron una lucha silenciosa. Alejado del mundo, entre la incertidumbre y el dolor físico, Julio vivió uno de los periodos más oscuros de su vida. La rehabilitación era lenta, agotadora, y aunque los médicos no se atrevían a prometer un futuro claro, él se aferraba a la mínima señal de progreso. Fue en ese contexto donde ocurrió un gesto aparentemente simple, pero determinante. Un enfermero le regaló una guitarra. Ese instrumento, colocado entre sus manos inmóviles, se convirtió poco a poco en una extensión de su alma. Con esfuerzo, comenzó a mover los dedos.
Con paciencia, aprendió sus primeros acordes y sin saberlo, inició el camino que lo llevaría hacia un destino completamente distinto. La guitarra se transformó en la puerta de salida del abismo, un puente entre la vida que había perdido y la que aún podía construir. Cuando volvió a caminar, lo hizo con una convicción nueva. Aunque su sueño deportivo había quedado atrás, descubrió que la música le permitía expresar lo que la vida casi le había arrebatado. Empezó a componer canciones sencillas, llenas de melancolía, esperanza y vulnerabilidad. Aquellos primeros temas, nacidos en soledad, fueron la base emocional de lo que más tarde lo convertiría en una leyenda. Su participación en el Festival de Benidorm fue el primer gran paso. Contra todo pronóstico, ganó. Ese triunfo, inesperado incluso para él, encendió una chispa que ya no se apagaría. El público vio a un joven distinto. No era solo carisma, no era solo belleza, era una intensidad emocional que venía del dolor transformado en arte. El éxito, sin embargo, no llegó de forma inmediata ni fácil. Julio tuvo que luchar contra su propio miedo escénico, contra productores que no creían en él, y contra un mercado musical saturado. Pero su disciplina, forjada durante la rehabilitación, lo acompañó a cada escenario. Ensayaba sin descanso, perfeccionaba su voz. Pulía cada detalle como si aún estuviera en la cama del hospital tratando de mover los dedos por primera vez. Esa obsesión por la excelencia lo llevó a consolidar una carrera internacional sin precedentes, rompiendo barreras lingüísticas, culturales y geográficas. Su voz se escuchó en Europa, América Latina, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente. Para un hombre que estuvo a punto de perderlo todo, esa expansión global representó un triunfo íntimo e inmenso. A medida que su fama crecía, también lo hacía la narrativa romántica que envolvía su figura. Los escenarios, los aplausos, los premios y los romances alimentaron una imagen casi mítica que contrastaba con sus silencios personales. Detrás del ícono había todavía rastros de aquel joven que luchó por volver a caminar, de aquel hombre que aprendió a convertir la adversidad en fortaleza. Su historia jamás contada no es la de un artista prodigioso desde el inicio, sino la de un sobreviviente que eligió no rendirse cuando tenía todas las razones para hacerlo. Con el tiempo, Julio se convirtió en uno de los cantantes latinos más influyentes de todos los tiempos, con millones de discos vendidos y un legado artístico que marcó generaciones, pero lo que permanece oculto para muchos es que cada éxito, cada gira, cada ovación fue para él una victoria personal contra la tragedia que estuvo a punto de destruirlo. Su gloria mundial no nació del privilegio, sino del sufrimiento convertido en determinación. Ese origen doloroso explica por qué su relación con la música siempre fue tan intensa, tan emocional y tan visceral. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio poderoso de que los destinos pueden cambiar en un instante, pero también de que la resiliencia puede transformar tragedias en obras maestras. El mundo conoce al artista, pero solo ahora se empieza a comprender al hombre que, antes de ser leyenda, tuvo que aprender a vivir de nuevo. A lo largo de más de medio siglo de carrera, Julio Iglesias no solo acumuló éxitos, premios y romances legendarios, sino también una colección interminable de rumores que alimentaron titulares en todo el mundo. Su vida privada, marcada por misterio, contradicciones y silencios estratégicos, se convirtió en un terreno fértil para especulaciones que crecieron sin control. Con el tiempo, estos rumores formaron una especie de sombra paralela a su fama, una narrativa alternativa que muchos creyeron sin conocer la verdad. Algunos estaban basados en hechos reales, otros eran exageraciones descaradas, y otros simplemente no tenían fundamento alguno. Pero todos tuvieron un papel en la construcción del mito que rodea al cantante. Uno de los rumores más persistentes fue el relacionado con su salud. Durante años, se dijo que Julio atravesaba un deterioro físico severo, que estaba incapacitado o incluso en estado crítico. Muchas de estas afirmaciones se intensificaron debido a su ausencia prolongada de los escenarios y a la escasez de apariciones públicas. Si bien es cierto que el paso del tiempo afectó su movilidad, él mismo aclaró en varias ocasiones que no estaba al borde de una condición terminal. La verdad es que Julio Iglesias sí enfrentó problemas de salud
típicos de la edad, pero nunca en el grado dramático que la prensa sensacionalista insinuó. Su estilo de vida más reservado alimentó la especulación, pero él prefirió no desmentir cada rumor, porque entendía que el silencio también lo protegía. Otro rumor que marcó profundamente su imagen fue el relacionado con su número de hijos. Aunque la cifra oficial siempre ha sido conocida, los medios repetidamente insinuaron que existían otros descendientes no reconocidos. Uno de los casos más sonados llegó incluso a una batalla judicial que, con el tiempo, se inclinó hacia la posibilidad de una filiación real. Este tema, tan delicado como personal, fue tratado con evasivas por el cantante, lo que aumentó la intriga. La verdad es que Julio siempre mantuvo una vida sentimental intensa, algo que él nunca negó. Y eso abrió espacio para especulaciones que, en algunos casos, terminaron siendo confirmadas legalmente. Pero más allá de la polémica, lo que estos rumores reflejan es la complejidad emocional de un hombre que vivió rodeado de amor, pasión, conflictos y decisiones que él mismo evitaba comentar públicamente. También circularon rumores sobre supuestas crisis económicas. Algunos medios aseguraban que su fortuna se había visto afectada por inversiones fallidas, malas decisiones financieras o gastos excesivos. Sin embargo, esta versión nunca tuvo sustento sólido. Julio siempre manejó sus finanzas con una estrategia calculada y con una red de asesores que lo mantuvo en una posición estable. Lo cierto es que su imperio económico permaneció fuerte, respaldado por bienes inmuebles, regalías que continúan generando ingresos y un legado musical que sigue vendiendo alrededor del mundo. La idea de que estuvo en bancarrota fue más un invento mediático que una realidad. Otro de los rumores más sensacionalistas fue el relacionado con supuestos conflictos matrimoniales y separaciones secretas. Aunque como cualquier pareja de alto perfil enfrentó momentos tensos, la imagen de un matrimonio al borde del colapso permanente era, en la mayoría de los casos, una exageración. Julio siempre mantuvo un vínculo profundo y protegido con su familia, especialmente con su esposa, con quien construyó un núcleo sólido a pesar de la presión mediática. Los rumores sobre traiciones, rupturas ocultas o distancias irreparables fueron alimentados más por la necesidad de titulares que por evidencias reales. La verdad es que la vida marital de Julio sí tuvo complejidades, pero jamás en la escala dramática que algunos medios sugirieron. Por supuesto, también existieron rumores sobre enemistades con otros artistas. Se hablaba de rivalidades, disputas y tensiones con figuras importantes de la música. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca repetían que Julio siempre tuvo una relación diplomática con la mayoría de sus colegas. Su personalidad carismática, su habilidad social y su elegancia al tratar con otros artistas evitaron confrontaciones públicas. Muchas de esas supuestas peleas no fueron más que invenciones destinadas a crear polémica. Lo fascinante de todos estos rumores es que se convirtieron en parte del mito Julio Iglesias, alimentando su aura de misterio. Su silencio, lejos de apagarlos, los fortaleció. Y aunque parte de ellos tenía un núcleo real, la mayoría fueron distorsionados por el tiempo, la prensa y la imaginación colectiva. Julio entendió muy pronto que luchar contra cada historia era inútil, así que optó por dejar que el tiempo hablara por él. Al final, la verdad detrás de los rumores muestra a un hombre complejo, reservado y selectivo con su intimidad. No un santo, no un villano, sino un ser humano que vivió intensamente bajo una lupa que magnificaba cualquier detalle. Su vida estuvo llena de luces y sombras, pero lo que permanece claro es que ningún rumor logró eclipsar su legado indiscutible. Un legado construido con disciplina, talento y una historia personal que seguirá despertando curiosidad por generaciones. Después de recorrer cada una de las sombras, rumores y verdades silenciadas en la vida de Julio Iglesias, queda claro que su historia es mucho más profunda y turbulenta de lo que siempre nos mostraron. Detrás del ícono mundial existe un hombre que luchó contra la presión constante de la fama, que cargó con polémicas familiares que nunca quiso aclarar, que enfrentó dudas sobre su salud, conflictos sentimentales interminables y una soledad cuidadosamente escondida bajo el brillo del éxito. Cada capítulo revela que aunque conquistó el mundo con su voz,
también pagó un precio emocional altísimo que pocos imaginaban. Si este video te hizo ver su vida desde una perspectiva diferente, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Ese simple gesto ayuda a que YouTube recomiende este contenido y nos permite seguir trayendo historias reales, incómodas y llenas de detalles que otros prefieren callar. Y por favor, deja en los comentarios qué parte te impactó más, qué rumor te pareció más sorprendente o qué verdad crees que aún falta revelar, porque tu opinión no solo fortalece esta comunidad, sino que también abre camino a nuevas investigaciones. Ahora, te invito a ver el video que está apareciendo en pantalla, porque si este te dejó con dudas, el próximo te revelará aún más secretos y te atrapará desde el primer segundo.